Gracias, pastor, por el privilegio de predicar. Qué bendición es venir y estar aquí en estas conferencias y predicar la palabra de Dios. Siempre es una bendición y efectivamente esta historia que contó el hermano es cierta y hay muchas historias más que pudiéramos contar aquí. No terminaría de contar todas las historias que nos han ocurrido juntos. Yo creo que deberíamos de comprar de escribir un libro, pastor. Seguramente que se vendería como pan caliente, ¿verdad? Porque a algunos les encanta saber vidas ajenas. Bueno, pero gracias a Dios, qué bendición. Gracias, pastor, gracias por su hospitalidad, gracias a los hermanos de esta iglesia. Yo sé que el trabajo que han hecho, hermanos, es tremendo. Mucho trabajo tener unas conferencias, mucho gasto, mucho sacrificio, pero creo que siempre vale la pena. La primera vez que yo vine, hace unos 24 años, yo creo, 24, 23 años, no estoy seguro, pero gracias a Dios porque se siguen llevando a cabo estas conferencias. Gracias a Dios, y les animo a que sigan haciéndolo a cada uno de los miembros de la Iglesia Bautista Montecito. Gracias, hermanos, y sigan adelante, vale la pena hacerlo porque el Señor nos recompensará un día abundantemente, de eso tampoco hay duda. Así es que gracias y qué bendición. Y efectivamente hay algunos discos para niños, unos discos que hicieron ahí en la iglesia en Cuernavaca. El hermano Noé Castañeda era pastor ahí entonces. Ahí están algunos niños y otro disco de niños en español hecho por Ríos de Misericordia, la historia de Jonás. Yo no sé si ustedes lo han escuchado, pero vale la pena, muy bien hecho, excelente ese disco. A mí me impresionó cuando lo escuché. Yo no pensé que lo pudieran haber hecho tan bien, pero está excelente. Entonces pasen ahí por la mesa, hermanos, hay algunos discos de niños y también de predicación, ¿verdad? Aunque ya me doy cuenta de que las predicaciones no les gusta mucho, pero bueno, de cualquier manera, ahí hay algunos discos y también hay algunas películas, si es que quieren. Las películas yo sé que sí les gustan, ¿verdad? Entonces, así que nos lo cuenten todo y que nos lo enseñen en monitos, en caricaturas, eso sí nos gusta, ¿verdad? Pero estar escuchando predicación, mucho fanatismo. Bueno, espero que no sea así. Gracias, pastor Parada, por el mensaje. Gracias. Indudablemente que necesitábamos escuchar eso. Amén, hermanos. Gracias a Dios. Bueno, vamos a ir a nuestras Biblias rápidamente, hermanos, porque el tiempo se nos va. En el libro de Hebreos, capítulo 10. Hebreos, capítulo 10. Versículo número 39. Todos puestos de pie, por favor, para ver este versículo nada más. Hebreos capítulo 10, versículo 39. Nada más veremos este versículo, después oramos y empezamos con el mensaje. Hebreos 10, 39. ¿Ya lo tienen? Muy bien, vamos a leerlo unidos, hermanos, juntos, por favor, no se me adelanten, vamos a respetar los signos de puntuación y de esa manera podemos entender mejor lo que estamos leyendo. Empecemos. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Vamos a orar, cierren sus ojos, inclinen su rostro, oremos. Señor, gracias te damos en esta noche por la bendición de estar reunidos aquí. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho en estos días de conferencias. Gracias por cada predicación. Yo estoy seguro que tu Santo Espíritu ha guiado a cada uno de tus siervos a predicarnos lo que necesitábamos escuchar y necesitamos poner en práctica. Ahora te pido, Señor, que tú me bendigas, me uses, y que el mensaje que tú has puesto en mi corazón predicar a cada uno de mis hermanos sea recibido con el mismo deseo que has puesto en mi corazón de predicarlo.
Bendice pues esta enseñanza de tu palabra, te lo suplico en el nombre de Cristo. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos, gracias. ¿Qué palabras más poderosas está diciendo el autor de la carta a los hebreos a sus lectores? ¿Qué palabras más apremiantes, más insistentes? Y nos convendría, hermanos, aprender de memoria este versículo. La razón principal de por qué el autor de esta carta está exhortando a los cristianos hebreos, judíos, a que no retrocedieran, es porque existía la tentación, existía la presión del mundo en aquellos días a que ellos regresaran atrás, volvieran otra vez a las prácticas que habían dejado. Sabemos por el contexto de este versículo que la tentación para estos cristianos era volver al judaísmo. Eran judíos que se habían convertido a Cristo. Pero obviamente la religión, la tradición, los judaizantes estaban presionando, aparte de la persecución, a estos cristianos para que volvieran atrás, para que dejaran el cristianismo y volvieran a las prácticas que tenían antes de haberse convertido. Esa es la razón de por qué el tema principal de esta carta es enseñarles a estos cristianos que Cristo es superior a todas las prácticas rituales que tenían en el Antiguo Testamento los judíos. Pero no solamente les enseña que Cristo es superior, sino les dice el autor del libro de Hebreos, o la carta a los Hebreos, que Cristo es el cumplimiento de todo eso. Dice el autor del libro de Hebreos, de la carta a los Hebreos, ya no hay razón de celebrar los sacrificios, ya no hay razón de tener el tabernáculo o el templo, ya no hay razón de quemar el incienso, ya no hay razón de nada de eso, porque ya Cristo cumplió, todo apuntaba hacia Cristo, ya vino Cristo, ya no hace falta practicar esas cosas. Pero aquí, en estos versículos anteriores, el autor les dice a los cristianos hebreos lo que ellos tienen que hacer si no quieren retroceder. Y yo quiero hablarles precisamente de eso, lo que impide que un cristiano retroceda. ¿Cuáles son esas barreras de protección, hermano, que usted tiene que levantar para no regresar otra vez a lo mismo que en el pasado hacía? Por lo menos aquí menciona el autor del libro de Hebreos, o de la carta a los Hebreos, 5 barreras que los cristianos deben de levantar para no volver atrás. Y yo quiero hablarles de esas barreras. Ahora voy a pedir que vengan 5 hermanos aquí al frente. Pasen 5 hermanos, aquí hay 5. Pasen. Estos van a ilustrar esas barreras. Tráiganse su Biblia, hermanos, porque aquí se van a quedar todo el mensaje. Si yo puedo estar de pie, también ustedes pueden estar de pie. Eso es. A estos los paso aquí adelante para que no se me duerman, porque yo los veo ya que están, pónganse. Exactamente, ya están cabeceando, ya están empezando a dormir. Así no se pueden dormir. Aquí van a estar todo el mensaje juntamente conmigo. Cada uno de estos ilustra cada una de las barreras que nosotros tenemos que levantar, que el autor de esta carta le dice a los hebreos que deben de levantar para no retroceder, para no volver, para no regresar a aquellas prácticas de donde el Señor los había rescatado. Y hermanos, es exactamente igual con nosotros. Yo sé que el mundo, yo sé que el diablo, yo sé que personas están detrás de usted tratando de que usted vuelva atrás. Aquello que ya dejó, aquello que ya superó, aquello que ya venció,
no es ninguna garantía que usted no regrese otra vez a esas prácticas. Esa es la razón de por qué este hombre, inspirado por Dios, está escribiendo cada una de estas verdades de las cuales vamos a estudiar. Y si nosotros no queremos volver atrás, más vale que edifiquemos estas barreras para que nosotros no volvamos atrás. Esas barreras se levantan, esas barreras de protección se levantan precisamente para que nos protejan. No es porque nosotros ya estamos pensando en regresar, pero si las levantamos perfectamente bien, las edificamos fuertes, sólidas, entonces cuando nosotros tratemos de volver atrás, nos van a impedir, va a ser el límite que nos obligue a seguir adelante. Anoche escuchábamos un tremendo mensaje acerca de seguir adelante, y eso es exactamente lo que el autor de esta carta quería, que estos cristianos siguieran adelante, que jamás pensaran, ni siquiera tuvieran la idea de regresar otra vez a donde el Señor los había rescatado. Y es exactamente lo mismo que yo pretendo en la vida de cada uno de ustedes en esta noche, hermanos. Insisto, he visto tantos cristianos volver atrás. Mira, aquí mismo en esta iglesia, yo les dije hace un momento que tengo 24 años de venir a estas conferencias, y hay gente que antes venía, y yo lo recuerdo, y estoy hablando, hermanos, de todo tipo de personas, pastores, miembros de la iglesia, y mucho mejores cristianos que usted y que yo. Y la pregunta es, ¿dónde están? ¿Dónde están? Y yo sé que en cada iglesia es exactamente lo mismo. Nuestro hermano Luis Parada nos hablaba de eso hace un momento. ¿Dónde están? Aquellos que decían, no, pastor, yo me voy a mantener fiel al Señor, cueste lo que cueste, pase lo que pase, yo nunca voy a volver atrás. Ahora les ha ocurrido lo del proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. ¿Sabe por qué? Porque no edificaron estas barreras de protección, no las levantaron, y por eso tan fácilmente vino Satanás y los hizo volver atrás, y regresaron a aquel lugar de donde el Señor los había sacado, y Dios no quería que volvieran. Por eso piense, hermano, piense y no solamente medite, escuche atentamente lo que va a oír en esta noche, sino tome decisiones. Diga, es cierto, yo voy a levantar esas barreras para que pase lo que pase, venga lo que venga, yo me mantenga fiel al Señor, y un día cuando el Señor me llame a su presencia, yo pueda llegar con la frente en alto y pueda entregar buenas cuentas a mi Señor. ¿No es eso lo que usted desea? Debería de quererlo con todo su corazón. Pues hay que prepararlos, hay que edificar estas barreras para que no volvamos atrás. ¿Cuáles son esas barreras? Mire la primera de ellas. Vamos a hablar de esta primera barrera que tenemos que edificar en nuestra vida. Tenemos que levantar bien y ponerle buenos cimientos a esta barrera. Miren el versículo número 19 de Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo número 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Mire lo que dice la siguiente parte de este pasaje. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿De qué está hablando el autor de esta carta a estos cristianos? Está hablando, hermanos, de la importancia que tiene para el cristiano la necesidad apremiante y constante que tiene cada cristiano de mantener una correcta relación con el Señor. Dice aquí,
Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, en el versículo número 22 dice, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. ¿Saben cuál es la primera barrera que cada cristiano debe de edificar en su vida si no quiere volver atrás? Es la barrera de una correcta relación con el Señor. Una correcta relación con el Señor. Todos los días tenemos que edificar esa barrera, una relación directa, constante, permanente con nuestro Señor. El Señor Jesucristo lo dijo ahí en Juan capítulo 15, separados de mí, nada podéis hacer. Y que estos son los cristianos que dicen, no, pastor, pero es que yo ya he leído la Biblia de pasta a pasta. Y yo me temo que en realidad muy pocos aquí puedan decir eso. Yo ya he leído la Biblia varias veces, pastor. Yo ya tengo varios años leyendo la Biblia. Yo ya tengo varios años escuchando la palabra de Dios. Sí, pero usted todavía lo necesita. Todavía lo necesita. Por eso es que el autor de esta carta dice, acerquémonos a la presencia de Dios. Entremos al trono de la gracia. Jamás habrá un cristiano que diga, yo ya no necesito más del Señor. Y en esta semana se ha enfatizado y jamás, hermanos, se va a sobreenfatizar la importancia de mantener, de cultivar, de desarrollar una relación íntima con el Señor, día tras día, semana tras semana, mes tras mes. Fórmese el hábito de tener esos devocionales personales. Fórmese el hábito de buscar a Dios en oración. Fórmese la costumbre, hermano, sana, bíblica, de leer diariamente la palabra de Dios. ¿Tiene ese hábito? ¿Tiene esa costumbre? En verdad, cada mañana cuando usted se levanta, dice, lo primero que tengo que hacer es ir a la presencia de Dios. Es estar delante del Señor para que Él me fortalezca, Él me ayude, Él me proteja. Usted será sabio y usted estará levantando esta primera barrera. Una correcta relación con el Señor. Jamás menosprecie, jamás descuide. ¿Cuántos hermanos, desgraciadamente, por pensar que no es importante? Ay, pastor, eso ya lo he escuchado montones de veces y lo va a seguir escuchando. Lo va a seguir escuchando porque eso es vital en la vida de cualquier cristiano. Hay un libro que se titula Pastores en alto riesgo. Yo no sé si lo ha leído o no lo ha leído, pero si no lo ha leído, yo le recomiendo que lo consiga, hermano pastor. Léalo. El autor de ese libro presenta las estadísticas de un centro de recuperación que hay en Denver, Colorado, aquí en los Estados Unidos. Y en ese centro de recuperación atienden a familias de pastores. Familias de pastores. Pastores que han caído en adulterio, pastores que han caído en otro tipo de pecados, pastores que inclusive han perdido a sus familias. ¿Y sabe qué es lo triste? De acuerdo a las estadísticas de ese libro, que dicen que la mayoría de los que han caído hacía mucho tiempo que se olvidaron de leer la Biblia. Estamos hablando de pastores. Hacía mucho tiempo que se habían olvidado de orar. Yo predico la palabra de Dios, si yo enseño a la gente, ¿cómo no me voy a mantener bien delante del Señor? Pero se olvidaron de esta barrera. Y esta barrera, hermanos, día tras día tenemos que ir poniendo ese ladrillo para fortalecerla. Tenemos que ponerle cada vez más y más cemento para que peguen bien esos tabiques y no se caiga, porque las presiones van a venir. Exactamente igual que estos cristianos hebreos. Ellos tenían la tentación de regresar atrás. Ellos tenían la presión de regresar atrás. Y usted y yo no somos diferentes. Satanás está presionándonos. Pero si esta barrera está perfectamente bien cimentada, no importa que Satanás venga y nos empuje contra ella, va a resistir. Exactamente eso es lo que necesitamos. El problema es
Especialmente si nosotros descuidamos nuestra correcta relación con el Señor porque pensamos que ya somos capaces de vivir sin depender del Señor. Un día vamos a caer en nuestras propias narices. Ahí en el Salmo número 73 dice Asaf, Salmo número 73, versículo número 28. Mire lo que dice, y Asaf no pensaba así al principio de este Salmo. Usted puede leer todo el Salmo ahí en su casa. Pero dice aquí en el Salmo número 73, versículo número 28. Pero en cuanto a mí, fíjese lo que dice. En cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Qué tremendo que el salmista terminó diciendo, en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. No hay otra cosa que más deseo, no hay otra cosa que más quiero, no hay otra cosa que más busco en mi vida que acercarme a Dios. ¿Cuál es su deseo, hermano? ¿Cuál es su deseo? ¿De veras usted está levantando esta barrera de tener una correcta relación con el Señor? Qué triste es cuando un cristiano empieza a descuidar su vida espiritual, su relación con el Señor. Esto es vital, hermano. Esto es de vida o muerte. No se puede dar el lujo de descuidarse en su vida espiritual, en su relación con el Señor. Por lo que más quiera, empiece si no tiene el hábito, la costumbre de tener esos devocionales personales, de estar en comunión con el Señor. Eso es lo que insiste aquí el autor de esta carta. Él quiere que estos cristianos vayan a la presencia de Dios sin más ritualismo. En el Antiguo Testamento sabemos que tenían que hacer todo un proceso para llegar a la presencia de Dios, pero dice ya no, el Señor abrió el camino. Ahora podemos llegar directamente a la presencia de Dios y conseguir el favor de Dios para nosotros. ¿Lo está haciendo usted? ¿Lo está haciendo usted? Mire, si pudiéramos hacer una encuesta aquí y cada uno respondiera honestamente, yo le garantizo que más de la mitad de los que están aquí no tienen esa costumbre. Leer su Biblia diariamente, orar diariamente, no, eso no es para mí. Yo tengo mucho trabajo, yo tengo muchas ocupaciones. ¿No sabe, pastor? Yo tengo que mantener a una familia, yo tengo que sostener a mis hijos. Mire, por lo que más quiera, usted necesita precisamente para mantener y criar a su familia correctamente, depender del Señor, depender del Señor. Jamás se va a enfatizar demasiado esta necesidad. ¿Está levantando esta barrera? Pero esta es la primera que menciona aquí el autor de esta carta. Hay una segunda barrera. Y por nuestro propio bien, hermanos, tenemos que levantarlas. Esto va a ser lo que nos protegerá de no volver atrás. Dice el dicho, más vale prevenir que lamentar. Más vale prevenir que lamentar. Cuando usted era pequeño, lo vacunaron. Lo vacunaron no porque estaba enfermo, sino para que no se enfermara. Es exactamente esto lo que está diciendo el autor del libro de Hebreos. Por eso es que dice, nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Nosotros no regresamos atrás, pero si nosotros hemos levantado estas barreras, si no hemos levantado estas barreras, usted sí va a ser uno de los que retrocedan. Usted sí va a volver otra vez atrás, va a regresar un día a las prácticas pecaminosas. Y mire, cada uno de los que estamos aquí hemos tenido nuestras luchas, cada uno de los que tenemos aquí tenemos nuestras batallas, por la misma razón, y es que necesitamos estar dependiendo del Señor constantemente. No hay uno solo que diga, yo ya soy autosuficiente, yo ya soy capaz de seguir por mí mismo, solito, ya no necesito la ayuda de Dios. Miserable de usted si piensa de esa manera. Mire cuál es la segunda barrera. Vean en el versículo número 23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más
cuando veis que aquel día se acerca. ¿Sabe cuál es la segunda barrera que usted necesita edificar en su vida, hermano? Levantarla y cimentarla perfectamente bien. Una correcta relación con los hermanos. De hecho, es de lo que está hablando aquí el autor de esta carta. Dice, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Y luego en el versículo número 24 dice, y considerémonos unos a otros para estimularlos al amor y a las buenas obras. Y luego dice el versículo 25, no dejando de congregarnos. Hermano, yo no sé si se ha dado cuenta, pero usted necesita la iglesia. En la mente de Dios sabía que ningún cristiano puede seguir adelante en su vida cristiana sin la iglesia. Necesita la iglesia. El cristiano, el hijo de Dios, necesita la iglesia. Y por la misma razón tenemos que desarrollar nuestras relaciones con los hermanos de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña. Porque cuántos y cuántos hermanos terminan alejándose de las iglesias amargados. ¡Ay, una bola de hipócritas! ¡Ay, ahí en esa iglesia no hay amor! ¡Ay, en esa iglesia son muy groseros! ¿Sabe por qué hay cristianos que terminan hablando de esa manera? Porque no desarrollaron su relación con los hermanos de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a los principios bíblicos. Por eso terminan desanimándose. Y si nosotros necesitamos la iglesia, si nos hace falta la iglesia, si es vital la iglesia, entonces más me conviene a mí desarrollar mi relación con el hermano en una forma correcta. ¿Sabe cuál es uno de los principales problemas en las iglesias? El pedir y el prestar dinero. El pedir y el prestar dinero. ¿Cuántos y cuántos hermanos en nuestra iglesia vienen chillando? Ay, pastor, por favor, ayúdeme. Pastor, mire, le presté a la hermana fulana de tal dinero y ahora no me paga. ¿Y qué quiere que yo haga? Porque le diga algo. No, yo no soy cobrador. ¿Por qué no vino a preguntarme antes de prestárselo? Ahora sí quiere que yo le solucione su problema, ¿verdad? Usted se metió en su problema, ahora usted resuélvalo. No es el papel del pastor andar de cobrador detrás de los hermanitos. Págale, no seas sinvergüenza. No es ese el papel del pastor, ni yo voy a tomar ese papel. ¿Qué es lo bíblico? Lo bíblico es que no preste. Eso es lo bíblico. Viene este hermanito porque tiene necesidad, necesita $1,000. Yo no le puedo prestar $1,000, y eso es lo peor, que la mayoría de los hermanos vienen diciendo, ay, pastor, es que ese dinero no era mío, si no era de usted, ¿para qué lo presta? Doblemente tonto. ¿Cómo se pone a prestar algo que no es suyo? Viene pidiéndome prestado $1,000. Pastor, necesito $1,000. Hay un montón de hermanitos que siempre vienen, pastor, mire, necesito dinero. ¿No pudiera la iglesia prestarme dinero? Como si la iglesia fuera un club de beneficencia pública, ¿verdad? No pudiera prestarme dinero. Y pastor, yo le pago con todo y intereses. Mire, esa canción ya la escuché montones de veces en el pasado. No. Hermano, yo no puedo prestarle $1,000. Pero ¿sabes? Mire, aquí tengo $20. Esto se lo regalo. Ahora hay algunos hermanitos que se indignan cuando uno le dice, ay, no le estoy pidiendo nada. Bueno, regresa mis $20. A mí sí me hacen falta. A ti no te hacen falta, a mí sí me hacen falta. ¿Cuándo aprenderemos, hermanos, a desarrollar nuestra relación con los hermanos bíblicamente, correctamente? Si nos necesitamos los unos a los otros, vamos a mantener nuestra relación
relaciones sanas. Y la única forma de mantener esas relaciones sanas, hermanos, es yendo a la palabra de Dios, averiguando en la palabra de Dios. Por eso es que hay un montón de hermanitos resentidos y amargados y se alejan de la iglesia. No, ya no voy a la iglesia porque hay una bola de hipócritas. No, es que usted fue tonto, no aprendió en la palabra de Dios. Cuando venía a la iglesia no ponía atención cómo debería de desarrollar su relación con los hermanos, y por eso no aprendió, y ahora está tratando de culpar a otros de su necedad. Necesitamos levantar esta barrera fuerte, sólida, porque sí es cierto que nos necesitamos los unos a los otros. ¿Dónde va a crecer nuestra familia? ¿Dónde vamos a desarrollar nuestro servicio al Señor? ¿Dónde vamos a trabajar para nuestro Dios si no es en la iglesia? Entonces, vamos a fortalecer nuestra relación. Vamos a buscar que nuestra relación con los hermanos sea lo más correcta posible. Y si acaso hay algún hermanito por ahí débil, vamos a ayudarlo, como dice la palabra de Dios. Vamos a levantarlo, vamos a animarlo a que siga adelante. Eso es de lo que está hablando aquí la palabra de Dios. Fíjese, la primera barrera que tenemos que levantar, dije, es una correcta relación con el Señor. La segunda barrera que tenemos que levantar es una correcta relación con los hermanos. Hermano, si usted es miembro de una iglesia, escúcheme bien en esto que le voy a decir. Esto era lo que mencionaba nuestro hermano Parada hace un momento. Usted necesita desarrollar una correcta relación con su pastor. Necesita desarrollar una correcta relación con su pastor. Usted se molesta con su pastor y yo le garantizo que no va a pasar ni una semana cuando usted esté fuera de la iglesia. Y mire, el pastor tarde o temprano va a predicar de su pecado. Tarde o temprano le va a pisar los callos. Tarde o temprano le va a dar unos cuantos garrotazos en la cabeza. Entiéndalo, es por su bien. Ay, pastor, es amor apache. No es amor apache, es porque le ama, porque está viendo el peligro y le dice, mire hermano, ahí está el peligro, por favor, detente, regrésate, estás corriendo al voladero, te vas a destruir. Por eso lo hace. ¿Usted cree que el pastor no se siente mal de caerle incómodo a algunos hermanos? Pues ¿de qué cree que es el pastor? El pastor también tiene sentimientos. El pastor quisiera que todo el mundo le aplaudiera, que todo el mundo le echara porras, que todo el mundo lo reconociera. Eso es lo que el pastor quisiera. Pero el pastor que está sirviendo al Señor sabe que a pesar de que no todos los hermanos estén de acuerdo con él tiene que agradar al Señor. Y esa es la razón de por qué dice aquí en el capítulo 13 precisamente de Hebreos, en el versículo 7 y en el versículo número 17, que debemos de obedecer a nuestros pastores, que debemos de amarlos, que debemos de respetarlos y que debemos de imitar su fe. Yo no conozco a un solo hermano en nuestra iglesia que se haya enemistado conmigo, que haya seguido asistiendo a la iglesia. Se van. Y no importa que un tiempo vinieron y dijeron, ay pastor, yo lo amo, no hombre, ¿cómo me edifican sus predicaciones? No, pastor, usted es el único. Y al ratito le están metiendo la puñalada por la espalda. Por eso necesita desarrollar una correcta relación con los hermanos y mantener una correcta relación con su pastor. Su pastor le ama. Ay no, ese pastor es bien echador, siempre le está tirando a uno. Es por su propio bien. ¿Usted no se ha dado cuenta de que los padres de familia van siendo más y más estrictos precisamente con los hijos más y más rebeldes? ¿No se ha dado cuenta de eso? ¿O es que usted de plano es un alcahuete? Si usted tiene un pastor que le predica, hermano, fuerte, duro, dele gracias a Dios,
póngase a brincar de gozo y diga: tengo un varón de Dios. Tengo un varón de Dios. Mira ayer la predicación que escuchábamos en un momento, el pasaje Jeremías, a pesar de que él dijo: yo ya no quiero predicar, yo ya no quiero porque me insultan, me ofenden, me agreden, me lastiman. Él seguía predicando. Él dijo: traté de sufrirlo, traté de ya no predicar, y había dentro de mí un fuego ardiendo que me motivaba a seguir predicando y predicando y predicando. Y así es con los siervos de Dios. Los siervos de Dios que verdaderamente están sirviendo precisamente al Señor. La primera barrera es una correcta relación con el Señor. La segunda barrera es una correcta relación con los hermanos. La tercera barrera es una correcta posición espiritual. Mire lo que dice ahí en el versículo número 26. Estamos estudiando Hebreos capítulo 10. Versículo número 26, dice: porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ahora, recuerde, hermano, que el autor de esta carta está escribiendo a cristianos, no está escribiendo en conversos. Nosotros utilizamos este pasaje normalmente para hablar a gente inconversa, pero no le está hablando aquí inconversos. Le está hablando a cristianos. Mire lo que sigue diciendo, versículo número 27. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Versículo 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y mire, después de leer este pasaje, cada uno de nosotros como cristianos deberíamos de temblar, porque aquí Dios le está hablando a cristianos, no le está hablando a gente inconversa, le está hablando a gente que ya conoce la palabra de Dios, gente que ya ha escuchado acerca de lo que debe de hacer y lo que no debe de hacer. Por eso es que empieza este pasaje diciendo: porque si pecáremos voluntariamente. Y cada cristiano que peca es voluntariamente. Usted le puede echar la culpa a quien quiera, que los demonios, que la naturaleza de hoy en día, que el mundo, que la sociedad, que la corriente mundana. Usted puede echarle la culpa a quien quiera, pero la verdad es que no hay nadie más responsable que usted. Y por eso es que está hablando aquí la palabra de Dios tan duramente. No hay pasaje de la Biblia donde hable tan duramente como este a los cristianos. ¿Y cuántos cristianos toman tan a la ligera? Ay, pues yo creo que es cuestión de gustos. Ay, yo creo que es cuestión de preferencias. Ay, yo creo que es cuestión de situaciones. Ay, yo creo que es cuestión de entender que en el pasado así era, pero hoy no es así. Vaya la palabra de Dios, vaya la palabra de Dios, y con un corazón honesto, sincero, dígale al Señor: Señor, muéstrame lo que debo de hacer y lo que no debo de hacer, porque usted está jugando con fuego cada vez que se está metiendo en el pecado. Tenemos que levantar esta barrera de una correcta posición espiritual, y la correcta posición espiritual, hermanos, es apartarnos del pecado cada vez más y consagrarnos a Dios. Yo sé que hay gente que dice que somos una bola de locos, una bola de fanáticos, una bola de exagerados, una bola de extremistas, pero ¿cuándo podemos llegar al extremo, a la exageración, si la medida de santidad que Dios nos pide es la medida de Él? Si o no dice la Biblia: ser santos porque yo soy santo. Usted va a ser exagerado, usted ya se fue al extremo cuando sea más santo que Dios. ¿Habrá alguno aquí que diga que es más santo que Dios? Claro que no. Entonces, piense, hermano, horrenda cosa
es caer en manos de un Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Dios no se anda con juegos. Ay, pastor, pero yo estoy viviendo en el pecado y no me ha pasado nada. Es por la gracia de Dios, es por la misericordia de Dios, es por la paciencia de Dios. Dios dándole oportunidad de que usted se arrepienta y vuelva otra vez al camino correcto. Pero no crea que Dios está pasando por alto su pecado. No. Y no crea que Dios va a ser permisivo en su pecado hasta que usted se canse. Tarde o temprano va a llegar el momento en el cual la ira de Dios caiga sobre usted. Yo me acuerdo de un hermano, el hermano Manuel Vargas, el pastor Salazar lo conoció. A mí me gusta jugar frontón, tenis. Acostumbraba a ir con él a jugar frontón. El hermano Manuel tenía 31 años de edad. ¿Cuántas veces hablamos él y yo acerca del pecado que él tenía? ¿Cuántas veces él vino a mi oficina llorando? Pastor, por favor, ore por mí. Mire, tengo este problema, pastor, ayúdeme a orar. Y yo le decía, claro que sí, hermano, estoy orando por ti, pero mira, haz esto, haz lo otro, haz aquello. Me decía que sí. Pero salía de la oficina y hacía todo lo contrario. Todo lo contrario. Un día que estábamos jugando frontón, 31 años de edad, atlético, alto, 1,82 m, 83 centímetros medía. De repente iba corriendo y palideció. Casi se cae. Yo corrí donde estaba él y le dije, ¿qué te pasa, hermano? Me dijo, pastor, me siento mal. Me siento muy mal, como que de repente perdí toda la energía. Sí, se veía pálido el hermano. Le dije, pues siéntate, descansa un rato. Lo ayudé, se sentó. Y le dije, hermano, debes ir al doctor. Me dijo, sí, pastor. Ahorita mismo que llegue a la casa voy a ir inmediatamente porque la verdad es que nunca me había sentido así. Efectivamente fue a su casa y fue al doctor. ¿Saben qué fue lo que le descubrieron? Leucemia. Leucemia. Lo fui a visitar al hospital una semana antes de que muriera. Estaba en terapia intensiva. Me dijo, pastor, voy a morir. ¿Y sabe, pastor, por qué voy a morir? Le dije, no. Él me dijo, por mi rebeldía, por mi desobediencia, por mi necedad. Pastor, me dijo el hermano, cuando predique en mi funeral, dígale a los hermanos que no sean rebeldes, porque mire dónde estoy. Desde que le descubrieron la enfermedad hasta que murió, pasaron 6 meses. Rápidamente se fue ese hermano. Efectivamente, ahí estaba el féretro en la funeraria donde tuvimos el sepelio. Yo me paré detrás del púlpito y les dije a los hermanos y a toda la gente que estaba ahí reunida, ¿saben por qué murió Manuel? Así se llamaba el hermano. ¿Saben por qué murió? Por su rebeldía, por su desobediencia, por su pecado. Él murió por su pecado. Y les dije, y lo estoy diciendo de esa manera,
porque Él me autorizó. Es más, Él me pidió que yo lo dijera, para que no juguemos con ese Dios todopoderoso, que es santo, que es recto, que es limpio, que es puro, que Él demanda esa misma santidad de su pueblo. Y a mí me sorprende la cantidad de cristianos que están jugando con el pecado, que creen que pueden vivir en el pecado, en la maldad, como se les antoje, y que no va a haber ninguna consecuencia, a pesar de que algunos padres están viendo que sus hijos están tomando un mal camino, a pesar de que están viendo que su misma familia está yendo al fracaso, y todavía creen que es una exageración, todavía creen que están saliéndose el camino correcto aquellos que predican en contra del pecado. Hermanos, jamás exageraremos en este punto. Por eso es que necesitamos levantar esa barrera alta, grande, sólida en nuestra propia vida, que es una correcta posición espiritual, separándonos de todo lo pecaminoso, de todo lo sucio, de todo lo vil, porque de otra manera Satanás nos va a tumbar fácilmente. ¿Cómo se encuentra usted? Hay algunos cristianos aquí que son como Acán, tienen ahí su pecado oculto en su tienda, nadie se da cuenta, nadie sabe. Eso es lo que usted cree. El Dios todopoderoso conoce perfectamente bien su pecado. Este hermano Manuel, él creía que se podía salir con la suya, delante de los hermanos aparentaba una cosa, pero la verdad es que otra vida vivía detrás de los hermanos. La gente no sabía de su pecado, pero Dios sí sabía, y esa es la razón de por qué le llegó esa leucemia. Y mire, en menos de un año murió inmediatamente. Y Manuel no es el único que he conocido. Si usted es hijo de Dios, si usted es hijo de Dios y usted está viviendo en pecado, hermano, más vale que se arrepienta, porque más adelante en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, dice que Dios al que ama disciplina, corrige a todo el que recibe por hijo. Y si usted no es disciplinado a pesar de que está viviendo en pecado, preocúpese, porque eso significa que usted no es hijo de Dios. Y no nada más preocúpese, haga algo por arreglar ese problema. Venga esta noche y dígale a Cristo: Señor, sálvame, perdóname de todos mis pecados, límpiame, hazme tu hijo. Él quiere hacerlo. ¿En qué posición espiritual está usted? Ahora mire, hay otra barrera que tenemos que levantar. ¿Cuál es esa barrera? Ya hablamos de que la primera barrera que tenemos que levantar es una correcta relación con el Señor. La segunda barrera dijimos que es una correcta relación con los hermanos. La tercera barrera dijimos que es una correcta posición espiritual. Mire la siguiente barrera que usted y yo tenemos que levantar. Versículo número 32 dice: pero traer a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Y mire lo que dice el versículo número 35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. ¿Sabe cómo se llama la cuarta barrera que tenemos que levantar? Una correcta, o más bien un correcto recuerdo de las victorias del pasado. Eso es de lo que está hablando aquí el autor de esta carta. Les dice a los hermanos: recuerden todo lo que pasaron, cómo sufrieron, cómo perdieron sus bienes, cómo fueron ultrajados, todo lo que pasaron. ¿Dónde lo están poniendo? ¿En el bote de la basura? Eso es lo que hacen cuando quieren volver atrás. ¿Para qué sufrieron entonces? ¿Para qué aguantaron la pérdida de sus bienes materiales? ¿Por qué aguantaron los
insultos, las críticas, el rechazo, la burla de la gente. ¿De qué sirvió todo eso? Ya se habían ganado una recompensa, ya tenían un premio, pero si ustedes vuelven atrás, pierden absolutamente todo. Eso es lo que está diciendo el autor de esta carta a esos cristianos. Y hermano, sí es cierto que a lo mejor usted ha tenido victorias en el pasado, pero usted no puede vivir de esas victorias del pasado. Sí es cierto que a lo mejor usted ha sufrido por Cristo en el pasado, pero hermano, tiene que seguir enfrentando las batallas que vienen del futuro. No podemos vivir del pasado. No puede decir, ya trabajé mucho en el pasado, ya serví mucho en el pasado, ya gané muchas almas en el pasado. No. Esto es algo que tenemos que estar haciendo constantemente. ¿Por qué cree que en el capítulo 12 habla de que corramos con paciencia nuestra carrera? ¿Por qué cree? Es precisamente porque el autor de esta carta quiere que estos cristianos se ubiquen perfectamente bien. Y qué tragedia que hay algunos cristianos que en un principio, cuando recién se convirtieron a Cristo, mire qué fervorosos, qué animosos, qué ánimo tenían para ganar almas, para servir en la obra de Dios, pero poco a poquito eso se empezó a perder, poco a poquito eso se empezó a apagar, y hoy en día no son más que unos cristianos dinosaurios en las iglesias, unos verdaderos porros, porque ni hacen la obra de Dios, y aquellos que pretenden hacerla empiezan a echar tierra. Así son los dinosaurios, así son los porros en las escuelas. Nada más están tirándole piedras a los demás. ¡Qué vergüenza! Y qué tragedia, porque hermanos, nos conviene tener una iglesia sana, una iglesia creciente, una iglesia viva, una iglesia prendida para las cosas de Dios. Nos conviene, a todos nos conviene. Llegar a una iglesia donde hay puros fósiles, donde hay puras momias, es algo terrible, se respira muerte, se respira hedor, se siente el frío. Y así hay cristianos. Ay, pues es que yo antes. Ay, pues es que yo antes hacía esto, hacía lo otro. Yo antes. Ese fue el gran problema de la iglesia de Éfeso. Por eso el Señor le dice, regresa a tu primer amor, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete, vuelve a las primeras obras. Qué tremendo sería si cada cristiano en verdad tuviera ese mismo fervor todo el tiempo de su vida. Pero ¿sabe por qué perdió el fervor? Porque no levantó estas barreras. No las levantó, no las fortaleció, no las estuvo cimentando día tras día, y por eso es que Satanás le convenció, no, ya hiciste mucho, ya trabajaste mucho, ya diste mucho, ya sacrificaste mucho, ya, deja que otros lo hagan. ¿Dónde dice la Biblia que debe de ser así? ¿Dónde dice la palabra de Dios que debe de ser así, hermanos? Dice la Biblia que nosotros debemos de seguir, como escuchábamos anoche. Pero qué tragedia, repito, que tantos y tantos cristianos piensen que ya hicieron demasiado. Está levantando estas barreras, está edificando estas barreras, hermano, son para su protección. Y mire, aquí tenemos la última barrera. Dice ahí en el versículo número 34, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y luego mire lo que dice el versículo número 38. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Sabe cuál es esta barrera que usted y yo tenemos que levantar en nuestra vida día tras día, y edificar y alimentar para que vaya fortaleciendo, y cuando vengan los ataques de Satanás
y nosotros querramos regresar hacia el pasado, nos sostengan y nos impidan ir hacia atrás. Una correcta perspectiva del futuro. Una correcta perspectiva del futuro. De eso es de lo que está hablando. Hermano, yo le pregunto, ¿cree usted en la Biblia? ¿Cree usted que la Biblia sea palabra de Dios? ¿Cree en verdad lo que dice este libro? Entonces la Biblia dice que un día vamos a estar en la presencia de Dios y que vamos a estar por toda la eternidad. ¿Cuánto tiempo va a durar aquí en la tierra? Hay algunos que no mucho. Ya se ven bien traqueteados. ¡Ay, pastor! Me está echando la sal. No, nada más que usted se ve bien correteado y alcanzado. Yo no sé cuántos años va a vivir usted. ¿Para qué se afana? ¿Por qué interesarse tanto en las cosas de este planeta? Si dice la Biblia que pronto pasamos y volamos, somos como un pensamiento. Qué bajo, qué necio es el cristiano que está enamorado de las cosas de este mundo, del dinero, de las posesiones materiales, de los placeres que hay en este planeta. Hay hermanitos que se la pasan ahorrando y ahorrando y ahorrando dinero. Ay, pastor, es que yo no sé, a lo mejor más adelante viene una crisis y a lo mejor cuelga los tenis. No le va a dar coraje estar allí en la presencia de Dios y ver que su mujer está disfrutando del dinero que usted ahorró con otro. ¿Y no le va a dar coraje? ¿Sabe por qué Dios le prospera materialmente a usted? ¿Sabe por qué Dios prospera materialmente al cristiano? ¿Sabe por qué? Para que vea la obra de Dios. Esa es la razón. Estudie la Biblia y se va a dar cuenta. No es para que usted tenga 2 casas, 3 casas, 5 carros, una cuenta en el banco. ¿Para qué? Ay, pastor, ¿qué tal que de repente me quedo inválido o me quedo sin trabajo? Ay, pastor, ¿qué va a hacer de mí? Confíe en el Señor Todopoderoso. Eso es lo que está diciendo aquí el autor de esta carta, que tengamos una perspectiva correcta, una visión correcta. Si vamos a la eternidad, si vamos a estar con Él para siempre, ¿qué nos importa tener aquí dinero? Esa es la razón de por qué hay un montón de cristianos que debiendo de estar sirviendo al Señor de tiempo completo, están afanados en un triste trabajo material. Eso me dice el tipo de visión que usted tiene. Tiene una visión muy corta. Por eso es que el capítulo 11 empieza a hablar de la fe, para ponernos como ejemplo a todos aquellos héroes del pasado que no centraron su atención aquí, no pusieron su vista en las cosas materiales. Ellos tenían puesta la mirada ya en la eternidad. Y un día, si usted es cristiano, va a estar en la eternidad y quede todo lo que tuvo aquí. ¿Qué de todo lo que amontonó? Ay, pastor, es que yo pensaba que a lo mejor un día no iba a tener ni para comer. Mire, si usted un día no tiene ni para comer, es que es la voluntad de Dios que ya se muera. ¿Sí es? ¿Cuál es el problema? Ay, pastor, así dice la Biblia. Estudie la palabra de Dios. Pero ese es el problema, no tenemos una correcta visión de la eternidad. No tenemos una correcta visión del futuro. No levantamos estas barreras. Vuelvo a su lugar, hermano. ¿Está despierto? Está bien, cuidado, ya me está preocupando. No levantamos estas barreras. Satanás viene y nos pone una tentación, nos ataca el mundo, nuestra propia naturaleza carnal. Y fácilmente regresamos a lo mismo. Volvemos otra vez a las prácticas de donde el Señor nos libertó. ¿Cómo marcha usted, hermano? ¿De veras está edificando estas barreras? Y es día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año. No podemos aflojar, no podemos bajar, no podemos decir ya hice mucho. No. Tenemos que seguir y seguir y seguir. Por eso es que está el capítulo 11. Qué tremendo ejemplo de esos hombres como Abraham,
capítulo 11 de Hebreos. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer para no retroceder? ¿Qué es lo que impide que usted retroceda? Que levante bien estas barreras. Si usted va a terminar un día correctamente su carrera, si va a terminar correctamente su ministerio, es porque ha evitado perfectamente bien estas barreras. Si no, usted va a ser el próximo en las estadísticas. Usted va a ser el siguiente. ¿Te acuerdas del hermano fulano de tal? Sí me acuerdo. Pues ya no viene a la iglesia. Se apartó. ¿Te acuerdas del pastor fulano de tal? Pues ya dejó el ministerio. Se fue con otra mujer. Cayó en adulterio. Qué triste. ¿Cómo me duele a mí escuchar eso? Y desgraciadamente lo escucho mucho más frecuente de lo que quisiera. ¿Qué está haciendo usted, hermano? Vamos a orar. Todos cierren sus ojos. Gracias, hermano.